Hola a todos, qué gustazo, qué bendición, qué alegría saludarlos el día de hoy, martes 26 de mayo. Estamos en la serie de devocionales Vivir por Fe. Hoy es el día 3 y este devocional se titula Cuando la maldad parece reinar. Estamos estudiando el fascinante libro del profeta Habacuc y es fascinante porque se trata de un diálogo del profeta con Dios. Vamos a recordar un poquito el contexto en el que está el profeta Habacuc. Habacuc es llamado en un tiempo en el que el reino del norte, el reino de Israel, que es parte del pueblo de Dios, ha caído, ha sido conquistado por el imperio asirio. Y el reino del sur, que también es parte del pueblo de Dios, el reino de Judá, ha sido salvado por Dios. Estuvo a punto de ser conquistado, pero Dios los salvó. Sin embargo, a pesar de que Dios los ha salvado por su amor, por su gracia, porque ha hecho un pacto con este pueblo, el pueblo está lejos de Dios. No siguen la ley de Dios, cometen pecados, idolatría, y el profeta Habacuc es llamado por Dios para predicar la palabra y se da cuenta de que el pueblo no hace caso, de que el pueblo está en el pecado, en la injusticia, y entonces el profeta Habacuc tiene un diálogo con Dios. Y es fascinante este libro porque se trata de las preguntas que hace Habacuc y la respuesta de Dios. Todavía no vamos a llegar a la respuesta de Dios, hasta mañana vamos a comenzar a leer la respuesta de Dios. Por lo pronto seguimos en el punto de las preguntas. El día de ayer comentábamos eso, ¿verdad? De pronto hablamos con Dios, de pronto se vale, tenemos estas preguntas, Señor, ¿por qué permites lo que está pasando? ¿Dónde estás? ¿Por qué no actúas? No hay que quedarse ahí. En la Biblia hay muchos ejemplos de oraciones como esta, se llaman oraciones de lamento. Y nos recuerdan que se vale hacer estas preguntas, desahogarnos delante de Dios. Lo que no se vale es quedarse ahí. Hay que avanzar de la queja, del lamento a la petición y finalmente a la alabanza. Vamos a leer el día de hoy lo que Habacuc sigue preguntando al Señor. Seguimos en la parte del lamento. Vamos a identificarnos con Habacuc porque seguramente muchas veces hemos tenido esta clase de preguntas y vamos a encontrar enseñanzas que Dios quiere para nosotros el día de hoy. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tanto, Señor, por tu palabra. Señor, te agradecemos que tú tienes alimento espiritual para nosotros todos los días, Señor. Y aún en medio de situaciones complicadas, Dios, que no entendemos, injusticias, dolores de la vida, podemos venir a ti, Señor, abrir nuestro corazón, desahogarnos y en tu presencia, Señor, encontrar sanidad. Te pido que nos hables el día de hoy en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Habacuc 1, del 3 al 4, dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 2 para que recordemos el contexto en el que estamos. Voy a leer la NBI. Dice así Habacuc 1, del 2 en adelante. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuánto he de clamar violencia sin que tú nos salves? Ayer hablábamos de esa pregunta, la pregunta del lamento. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya fue mucho, Dios mío, ¿dónde estás? Habacuc está suplicando la intervención divina porque ve injusticias, maldad en su pueblo, en su tierra. Sigue diciendo el texto, versículo 3. ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto se debilita la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y se pervierte la justicia. El profeta Habacuc ve a su pueblo y nota que no siguen la ley de Dios, que hay violencia, que hay conflictos, que hay peleas, que hay injusticia. Y lo peor de todo es que aquellos que se supone que son los que imparten la justicia, los gobernantes, no imparten justicia. Hay corrupción, se favorece al que tiene dinero, se favorece al que tiene una cierta posición. Y los marginados, los pobres, los oprimidos se quedan sin justicia. La situación del profeta Habacuc se parece a la de nosotros, mis queridos hermanos. Vamos a analizarla y vamos a relacionarla con nuestra situación en varios niveles, en 3 niveles por lo menos. En el nivel social, nuestras sociedades, nuestros países, nuestros gobiernos, nuestras sociedades, nuestras culturas. En el nivel iglesia, el pueblo de Dios. Porque esto que está ocurriendo no es en cualquier país, en cualquier reino, es en el pueblo de Dios, que es todavía más grave. Y número 3, en nuestra vida privada. Vamos a cada uno de ellos. Número 1, nuestras sociedades. El día de hoy seguimos viendo eso, mis queridos hermanos. Hay pecado.
Y nuestros países, nuestros gobiernos, nuestras culturas, nuestras sociedades están corrompidas por el pecado. La primera enseñanza es esta: reconozcamos que vivimos en un mundo caído. Necesitamos reconocer que el ser humano es una raza caída y que el mundo en el que vivimos es caído. Y aquí aprovecho para decir algo que causó un poquito de controversia, debate, malestar, que dije yo hace ya varias semanas en la serie anterior sobre Eclesiastés. En un devocional yo estaba diciendo algo similar a esto, porque lo decía el Eclesiastés, ¿no? El Eclesiastés miraba, sobre todo en cuestión de corrupción de los gobiernos, y el libro de Eclesiastés miraba que hay corrupción, que no siempre se hace justicia. Y dice Eclesiastés, todo es vanidad. Y yo puse un ejemplo que a algunos les pareció ofensivo, y sí pido disculpas si les pareció ofensivo, aunque definitivamente no fue mi intención jamás decir que una cierta clase de país o de cultura o de nacionalidad es peor que otras. De hecho, mi punto es precisamente que todas las nacionalidades, todos los países, todas las culturas, todos los seres humanos estamos corrompidos por el pecado. Y ponía yo el ejemplo de ciertos pecados de ciertas culturas. Yo sé, no todos los mexicanos cometen el mismo pecado, ni todos los alemanes, ni todos los japoneses cometen el mismo pecado, pero sí es cierto que hay ciertas fallas, que hay ciertos defectos, vicios, que son culturales, que son colectivos, que ciertos grupos sociales tienden hacia ciertas fallas, ciertos vicios, ciertos defectos. Es una realidad, eso no es discriminación, no es racismo, es un hecho. Porque los seres humanos somos pecadores y no todos pecamos igual. Y ahora no significa que todos en cierta familia o todos en cierto país son igual de pecadores y cometen el mismo pecado todo el tiempo. No, pero sí hay tendencias. Y al final de cuentas esto no es para decir que algún grupo social es mejor que otro. Todo lo contrario. Es para decir que en todas partes de este mundo donde hay seres humanos hay pecado, hay corrupción. Por eso se inventan ideologías políticas y sistemas de gobierno que en el papel, en la teoría, suenan muy bonitos. Esto va a funcionar, esto va a traer una mejor sociedad. Y cuando se implementan, siempre fallan. Porque el problema no es el sistema. El problema no es la constitución o la organización. El problema es el corazón del ser humano. Estamos corrompidos. Y así como en la época de Habacuc había pecado, había corrupción, había injusticia, en nuestra época también. Yo les pido que seamos honestos para reconocer eso, no seamos ingenuos, porque luego a veces nuestro nacionalismo o nuestro orgullo nos hace decir, no, nosotros no tenemos esos problemas, otros países otras personas son los que tienen. Todos estamos corrompidos por el pecado. Número 2, vamos a traerlo a nuestra iglesia, porque el problema que Habacuc nota con tanto lamento es que esta injusticia, esta corrupción, esta violencia está ocurriendo en el pueblo de Dios. Aquellos que recibieron su ley, aquellos que recibieron el pacto, se supone que deberían ser diferentes. Y no están siendo diferentes al resto de las naciones, al contrario, están siendo iguales. También podemos aplicar esto a nuestros días, mis queridos hermanos, porque es una tristeza que la iglesia de Cristo debería ser luz en medio de la oscuridad. La iglesia de Cristo debería ser un lugar de santidad, debería ser diferente. Y a veces no lo es. Y déjame dividirlo en dos categorías. Hay ciertas comunidades, gente que se dice siervo de Dios, que no lo son falsos. La Biblia dice, habrá falsos profetas. Esto no es legalismo o prejuicio, es sana doctrina. La Biblia lo dice, y dice que lo señalemos, que lo digamos y que advirtamos. Hay falsas comunidades que se dicen cristianas pero no lo son. Hay falsos profetas que se dicen siervos de Dios pero no lo son. Y muy a menudo, además de enseñar herejías y falsas doctrinas, muy a menudo también cometen fraude, corrupción, se aprovechan de la gente, manipulan psicológica y emocionalmente. Muy a menudo se enriquecen, muy a menudo cometen abusos de poder, abusos financieros y abusos incluso hasta sexuales. Y es una tristeza. Y eso es completamente condenable y no tiene nada que ver con el reino de Dios. Segundo, hay veces que dentro de las iglesias verdaderas, iglesias de cristianos verdaderos, la iglesia de Cristo, también hay conflictos.
Hasta la iglesia más perfecta, hasta la iglesia más bonita. No, perfecta no, porque perfecta no hay ninguna. Hasta la iglesia más linda, hasta la iglesia más servicial, más amorosa. Aún en esa iglesia hay conflictos. Es una realidad. A veces hay chismes, a veces hay discusiones, a veces hay desacuerdos, a veces hay pleitos. Es normal. No es bueno, pero es normal. ¿Sabes por qué? Porque somos seres humanos. La iglesia está hecha por seres humanos. Esa persona que dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Yo siempre le digo, sí es cierto, pero ven, de todos modos, tenemos lugar para un hipócrita más. Todos lo somos, pecadores. Todos somos imperfectos. Y la sabiduría comienza por reconocer que lo somos. No, yo no soy. Imagínate que yo diga eso y cualquiera de ustedes me dice, no, qué racista, qué discriminador, ¿por qué dices que yo soy así? No lo digo yo, lo dice el Evangelio y comienzo por mí. Necesitamos más humildad, mis queridos hermanos. Necesitamos más humildad de reconocer que nuestra sociedad, nuestras iglesias y nuestro corazón es imperfecto. Ahora vamos al aspecto individual. Como personas, muy a menudo podemos estar en la posición de Habacuc. Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites que nuestras sociedades sean injustas y corrompidas? ¿Por qué permites que en nuestras iglesias de pronto haya injusticia? ¿Por qué permites que haya falsos profetas? ¿Por qué permites que haya conflictos dentro de las verdaderas iglesias? ¿Por qué permites que pasen cosas en mi vida? ¿Por qué permites que pase enfermedad, tristeza, dolor? Déjame terminar con estas 3 enseñanzas. Número 1, reconozcamos que estamos en un mundo caído. Dios no es el culpable, mi querido hermano, de que haya pecado, injusticia. Dios no es el culpable. El culpable es el ser humano que se ha alejado de Dios. Número 2, recordemos que la culpa es del pecado. La culpa no es de Dios. La culpa es de nosotros que nos hemos alejado de Dios. Y número 3, regresemos a Dios que nos puede sanar. ¿Qué crees, hermano? Dios no está de brazos cruzados viendo cómo hay dolor en este mundo. Dios no está alejado. Dios está actuando. Dios quiere restaurarnos. Para eso escogió un pueblo. Para eso envió a su Hijo Jesucristo. Para eso envió su palabra, para sanarnos. Vengamos a Él. Déjame termino con esta idea. ¿Qué hacemos, mi querido hermano? ¿Qué hacemos cuando, como Habacuc, vemos violencia, injusticia, corrupción en nuestras sociedades, en el pueblo de Dios, en nuestra propia vida? ¿Qué hacemos? ¿Nos enojamos? ¿Nos desesperamos? ¿Nos aislamos? ¿Nos alejamos de Dios? ¿O entramos en una actitud de apatía y cinismo? Así es el mundo, ni modo, yo también le entro a la maldad. No. Hagamos lo que hizo Habacuc. No se quedó en la queja y el lamento. Vino a Dios en oración. Ante las injusticias de la vida, cuando la maldad parece reinar, cuando parece que los malos ganan, cuando parece que no hay orden en este mundo, ven a Dios y vive por fe. Vive con fe y oración. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos llenas de tus enseñanzas, Señor, día con día. Aun cuando el mundo parece estar de cabeza, podemos confiar en ti. Ayúdanos a que así sea, Padre Santo, en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.